Queridos hermanos, las lecturas de este domingo nos hablan de la fe, nos hablan de esa virtud teologal. Vamos a aprender una palabra. Virtud teologal significa que es un don que solamente puede dar Dios a quien quiere. Cuando erais pequeños, en el catecismo, aprendisteis que había 3 virtudes teologales. 3 virtudes que infundía Dios en el alma de la persona en el bautismo, que son fe, esperanza y caridad. Esas 3 virtudes tienen a Dios como autor, las da Dios a la persona en el momento del bautismo y nos sirven para mantener durante toda la vida una relación espiritual, afectiva, directa con el Señor. Nos da la fe para que creamos en Él, esperanza para que esperemos en Él y caridad o amor para que le amemos a Él y amemos al prójimo. Hoy, repito, se nos habla de la virtud de la fe. Y podríamos empezar con una petición, la que hicieron los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. Es curioso, ¿verdad? Porque los apóstoles vivieron con Jesucristo. Le vieron hacer milagros, le vieron predicar, le oyeron sus palabras, sus parábolas, sus enseñanzas privadas que les daba a ellos. Y sin embargo, le dicen, aumentanos la fe. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles, a pesar de lo que estaban viendo y de lo que estaban oyendo, les costaba creer que eso fuera cierto, que fuera verdad. A veces podemos pensar que los que vivieron en la época de Jesús lo tuvieron más fácil que nosotros. Pues veis que no. Porque como a los apóstoles les pasaba, a nosotros también nos cuesta muchas veces mantener la fe y creer. Y eso que nosotros, digamos, vemos al Señor. ¿Y cómo le vemos? Pues le vemos en el pan consagrado, en la Eucaristía. Ahí vemos al Señor. Cuando venimos a la iglesia y nos ponemos delante del sagrario, sabemos que está el Señor ahí, que nos ve, que nos oye, que nos escucha, que nos espera. Le oímos ¿cómo? Mediante su palabra, por la lectura de la Sagrada Escritura, bien sea aquí en la iglesia o cuando uno en su casa pues lee tranquilamente, ¿verdad?, el Evangelio del día, la lectura del día. Y sin embargo también nosotros pues a veces podemos dudar, porque la fe, como la esperanza o como la caridad, a pesar de ser virtudes teologales, virtudes que Dios te da, pues puedes correr el riesgo de perderlas. Por eso las virtudes se nos dan siempre como en germen, en semilla, una semilla plantada en el alma humana, en el corazón humano. ¿Para qué? Para que tú tengas luego la responsabilidad de irla fortaleciendo, de irla alimentando, de irla aumentando. ¿Y cómo yo puedo aumentar la fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? En primer lugar, por la lectura de la Sagrada Escritura. Eso sí, es indispensable. Mira, el otro día el viernes celebramos a San Jerónimo. San Jerónimo, en un comentario que él hace al profeta Isaías, al libro de Isaías, tiene una frase que es importante. Dice, ignorar la Escritura es ignorar a Jesucristo. Quien no lee la Escritura no conoce a Jesucristo. Te puedes hacer ideas a tu modo de yo creo a Dios a mi manera. Bueno, como si quieres creer un espantapájaros, pero no estarás teniendo una fe verdadera. Por tanto, primero, leer la Escritura. Segundo, creer que es verdad.
creer que es verdad. Dios es el mayor motivo de credibilidad que tenemos. Dios ni engaña ni puede engañarnos. Ni engaña ni puede engañarnos. Eso es imposible para Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede decir una cosa y hacer la contraria. Fijaos en el profeta Habacuc, de la primera lectura, ¿no? Habacuc le plantea a Dios el problema que siempre tiene el mundo, el problema del mal. ¿Cómo se puede creer en Dios a pesar del mal que estamos viviendo? Señor, me pones delante de mí guerras, muertes, hambres. Te pido paz y me das guerra, te pido estabilidad y me das conflictos. ¿Esto cómo se entiende? Y le dice Dios, escribe la profecía porque tiene que cumplirse. El altanero morirá, pero el justo vivirá por su fe. ¿Por qué? Porque la fe se prueba, se aquilata, se acrisola, se purifica en los momentos más complicados de la vida. Cuando estás al borde de la muerte, cuando tienes una enfermedad incurable, ahí o mantienes la fe y la fortaleces o la pierdes. No hay término medio. No hay término medio. Y por eso el Señor muchas veces permite que pasemos esas pruebas para purificar la fe, para fortalecerla y para cribarnos también. Por eso volvemos a la petición de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe en estos momentos. He hablado de la Escritura, he hablado de creer que es verdad. ¿Y cómo puedo creer que es verdad? ¿Cómo puedo creer que es verdad? Con la oración. Por eso, fijaos, el salmo responsorial de hoy. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, porque la voz del Señor solo se oye en la oración. Y orar no se puede hacer de cualquier manera. Mira, nosotros los cristianos no necesitamos adoptar posiciones ningunas para orar. Nosotros no somos como la gente que hace el yoga o todas estas terapias que vienen del Oriente nipón. Eso tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Si el budismo, el taoísmo, el confucianismo, todo eso son filosofías, no son religiones. No tienen un Dios con el que hablar, no tienen una divinidad que les interpele. ¿Vale? Ellos tienen una filosofía de vida, un estar bien. Entonces, tienes dos opciones, o fundirte con el todo o aniquilarte en la nada. En todo caso es desaparecer. Y como la vida siempre es como es, pues vamos a creer mejor en la reencarnación y a ver si viviendo vidas distintas tenemos como oportunidades. Pero la reencarnación, aparte de ser una trola, es una mentira, la reencarnación no es una liberación. La reencarnación, si lo pensáis bien, es una esclavitud. Porque estás condenado a repetir la vida de formas diversas para irte purificando, porque no penséis que toda la reencarnación es una cosa moderna, esto lo decían los griegos. Lo decían los griegos, antes de Cristo, la mente en psicosis, decían ellos. Entonces, tú te vas reencarnando, según es en esta vida, pues la siguiente, o eres una planta, eres un escarabajo pelotero, ¿no? Es decir, según lo que tú vayas viendo. Entonces, nosotros los cristianos no necesitamos grandes cosas para orar, no necesitamos posiciones. Lo único que necesitamos es tranquilidad. Por eso el Señor dice en el Evangelio, cuando ores a tu Padre, echa la llave de tu cuarto y guárdate en el cuarto. Es decir, cierra el corazón. Médete en ti e invoca a Dios. Pide al Espíritu Santo que te haga comunicarte con el Señor. Y entonces ahí oirás la voz del Señor. Claro, esto no se consigue el primer día. Porque la oración, ya lo decían los padres de la Iglesia, la oración es un ejercicio, una disciplina que necesitamos a diario. Hay que ejercitarse a diario. Ser fieles a los 10 minutos, a los 15 minutos, a la media hora, lo que cada uno estime oportuno, al método de oración que tengamos o que queramos, pues una contemplación del rosario, una lectura del Evangelio,
cada uno pueda o crea o sepa, ¿no? O dejarse orientar por un director espiritual. Y luego, y termino ya, la fe conlleva también otras virtudes, la esperanza y la caridad. Quien pierde la fe, porque también la fe se puede corromper, ojo, uno puede pensar que tiene fe y puede dejarse corromper la fe, puede dejar que la fe se pudra. ¿Cuándo? Cuando no la has cuidado convenientemente, cuando quieres meter la verdad de la fe en tu cabecita, en tus ideas, en tus esquemas mentales, y no entiendes y no es capaz de comprender que Dios excede los esquemas mentales de cada uno, que Dios es más grande que todos nosotros, y que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos del todo, porque somos un infinito, y sin embargo Dios sí nos conoce. Entonces podemos hacer corromper la fe. Cuando uno pierde la fe, automáticamente todas las virtudes teologales van cayendo. ¿Por qué? Porque quien pierde la fe, pierde la esperanza. Pierde la esperanza. ¿La esperanza en qué? La esperanza en algo mejor. La esperanza que es inconmovible. Esperanza es esperar contra lo que no parece que vaya a resultar. Por eso le dice también Dios al profeta Habacuc, espera, espera, porque la profecía se tiene que cumplir. Creo que el Señor también nos dice a nosotros, espera en Dios, ten fe y espera. Y cuando ya has perdido la fe, has perdido la esperanza, automáticamente pierdes el amor y la caridad. ¿Por qué? Porque todo te empieza a dar asco. La existencia se vuelve aburrida, pesada, llena de hastío, todo da náuseas. Había un filósofo francés, siglo XIX y siglo XX, viajaba entre los dos siglos, que se llamaba Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es el iniciador de una corriente que se llama existencialismo. Bueno, pues este hombre tiene una obra que se llama así, La náusea. ¿Por qué? Porque la existencia, cuando no hay Dios, cuando no hay esperanza, cuando no hay caridad, se vuelve así, nauseabunda. Y él decía, el infierno son los otros. Porque los otros me interpelan, los otros me limitan. Él estaba casado con Simón de Beauvoir. A lo mejor os suena Simón de Beauvoir. Ya entendéis el matrimonio cómo salió. Entonces, nosotros tenemos que pedir al Señor la petición de los apóstoles. Aumentanos la fe. Que no la perdamos nunca, Señor. A pesar de todo lo que vivamos, aumentanos la fe, aumentanos la esperanza, aumentanos la caridad, para ser fieles, para ser perseverantes, para que al final de la vida podamos decir, Señor, solo hemos hecho lo que nos mandaste. Perseverar, ser fieles en tu presencia y amarte. Y entonces el Señor nos dirá por otro momento de la Escritura, siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Pues ojalá que así sea y que el Señor nos mantenga la fe hasta el final.